aunque una buena parte de la discusión tiene en cierta medida está centrado un poquito en una de las ciencias, que es la matemática, y luego también la física. Entonces, bueno, voy a hacer una presentación para poder dialogar sobre ello. Muy bien, entonces, si me permite, voy a utilizar esta presentación. Esperemos que en un momento se pueda visualizar. Muy bien, le agradezco mucho si me puede confirmar si se puede observar correctamente. Sí, Ya se sí se puede ve. observar. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a tratar de hablar sobre las diferentes maneras de representar el aprendizaje y en consecuencia sobre también las diferentes maneras en que se ejerce justamente la enseñanza, en primera instancia en el campo de las matemáticas, pero también, desde luego, estas ideas tienen una influencia, tienen un impacto en términos generales en el campo de la ciencia, o lo que podemos decir en la enseñanza de las ciencias. Y cuando nosotros pensamos en estas maneras en las cuales hemos asumido un poco que el conocimiento científico se adquiere, que el conocimiento científico se puede llevar a la enseñanza, pues van a aparecer realmente muchos personajes importantes que han tenido una, una propia contribución a este campo. Y creo que podemos empezar esta conversación hablando justamente sobre Brunner, sobre Freudenthal y sobre Jean Piaget, ¿sí? Eh, Creo que puedo comentar algunas ideas breves de Brunner, de Jeremy Brunner, quien tenía esta idea de que un papel central en el proceso de aprendizaje, en la construcción del aprendizaje de los niños, de los jóvenes, con respecto a la ciencia, con respecto a las matemáticas, se da a través de la motivación. Es la motivación uno de los elementos fundamentales para poder construir conocimiento científico y a su vez se van construyendo poco a poco diferentes niveles de representación de ese proceso de aprendizaje. Desde los niveles más elementales que van con esa interacción que puede tener el niño, que puede tener el joven con objetos concretos, con materiales concretos, hasta un segundo nivel donde ya tenemos representaciones a través de mapas, a través de gráficas, a través de objetos gráficos, a través de esquemas, para pasar a un tercer nivel donde ya tenemos ahí representaciones del aprendizaje de manera simbólica. En el caso de las ciencias podemos hablar a través de fórmulas, a través de algoritmos. Y Brunner plantea entonces la idea de que cuando nosotros estamos construyendo el conocimiento científico, estamos construyendo nuestro conocimiento científico, pues es entonces que vamos construyendo este conocimiento a través de una propia estructura cognitiva que se forma en nuestro interior. Y que en cierta medida esa estructura cognitiva va a tener cierta analogía a cómo se construye el conocimiento científico a través, digamos, de la investigación. Ahora, debo decir que esta idea de Brunner, esta idea aceptada por algunos, pero también es refutada por otros. Uno de ellos, una de las personas que justamente refuta esta idea, es Hans Freudenthal. Y Hans Freudenthal refuta esta idea en el sentido en que comenta
que el conocimiento científico, que el conocimiento matemático, digamos, no se construye, eh, em, no se construye de la misma manera en la cual eh, se va, se va a construir a través de la enseñanza. Es decir, que esta manera en la cual se estructura el conocimiento científico no necesariamente tendría que ser la manera en la cual para su enseñanza también se debe de construir el conocimiento matemático o el conocimiento científico. Para Freudenthal, el conocimiento eh, matemático, el conocimiento científico, se va construyendo más bien a través de la interacción que tiene el alumno con el medio, a través de la interacción que tiene el alumno con los objetos, a través de los sentidos. Es entonces que el propio alumno es que va construyendo su propio conocimiento. Es decir, que ese conocimiento no es una copia de una estructura un poco como lo dice Brunner, sino que es una construcción hecha por la persona, elaborada por la propia persona. Y desde luego hay muchas maneras de hacer esta construcción. Esta idea de Freudenthal, desde luego, es una idea en cierta medida opuesta a la idea que Brunner plantea. Sin embargo, va a aparecer Jean Piaget y Piaget va a tener una visión un poco más cercana a Brunner que al propio Freudenthal. Para Piaget, el conocimiento va a proceder de la acción que se ejerce sobre los objetos. El conocimiento procede de lo que hacemos con los objetos siempre que haya una interacción entre nosotros y el mundo, dice Piaget. El conocimiento es, pues, una construcción continua. Cada persona está construyendo su propio conocimiento. El conocimiento, dice Piaget, no está predeterminado ni en los objetos ni en el sujeto, sino que estamos organizando continuamente lo que aprendemos. Es una continua construcción y una reconstrucción. El conocimiento para Piaget, pues no es una copia de los objetos, es más bien una especie de asimilación, de interpretación, es una integración del objeto a la estructura interior de la persona. Piaget hace mucho énfasis en esta idea. El conocimiento no es preformado, el conocimiento es construido. Y nos da muchos ejemplos interesantes en el campo de la ciencia, particularmente en las matemáticas. Por ejemplo, nos dice, mira, a partir de los números naturales, construimos los enteros negativos, los números negativos. A partir de los números racionales, construimos los números irracionales. Para Piaget, entonces, la matemática, la ciencia, está construida por la acción del sujeto. Está construido por la acción de la persona. Estas ideas de los primeros tres autores, desde luego que tienen un impacto con otros autores contemporáneos, algunos posteriores, como es el caso, debo mencionar, de María Montessori, que desde la enseñanza básica plantea la necesidad, la importancia de que el niño interaccione con sus objetos de conocimiento, porque a través de esa interacción, a través de trabajar con objetos concretos, es que va finalmente a construir su propio conocimiento. Una idea muy semejante es la que tiene Zoltán Dienes, cuando inclusive afirma el hecho de que los conceptos matemáticos, de que los conceptos de la ciencia pueden inclusive construirse a través de materiales concretos. Y de ahí pues surge esta noción de juego tan importante, esta noción de experimento tan importante como un recurso para la enseñanza tanto de las matemáticas como de la ciencia. Y tenemos a George Polya. George Polya que tiene esta visión tan interesante de que hay que pensar la ciencia desde sus problemas.
que el alumno puede interesarse en el campo de conocimiento científico cuando el alumno puede darse cuenta que la ciencia es un instrumento útil para resolver sus problemas cotidianos, sus problemas de interés, sus problemas en su contexto. Y de ahí va a surgir la teoría de resolución de problemas matemáticos, propuesta por George Porgy en 1945, donde plantea justamente una manera para resolver y para plantear problemas, de manera que con 4 elementos, con 4 pasos, el alumno pueda plantearse un problema, pueda resolver el problema, pueda reflexionar sobre la solución de ese problema, y que es un método, al igual que el de Montessori, como también el de Dienes, que sigue estando vigente en las aulas día a día. Podemos recordar muchas de nuestras clases de física que han sido justamente planteadas a través de la idea de Polya, aunque no siguiendo exactamente el método de Polya, debo decirlo, porque en muchas ocasiones el planteamiento que se hace para resolver un problema es que el alumno casi siempre ponga datos, fórmula, sustitución y respuesta, solución. Polya implica mucho más. Polya implica pasar de un ejercicio a un problema, donde el alumno pueda generalizar un resultado, donde el alumno pueda encontrar nuevos métodos o nuevas formas de resolver el problema que se le plantea, donde el alumno pueda apropiarse de ese problema. Perdón. Y bueno, un lugar importante, desde luego, también lo va a ocupar Raymond Duval, Guy Brusseau y Gerard Bernard. Bernard, creador de la teoría de campos conceptuales, Raymond Duval, con una influencia muy importante en la teoría de representaciones semióticas, y Guy Brusseau, con su propuesta de la teoría de situaciones didácticas. El trabajo de Brusseau es sobresaliente. Un trabajo donde Brusseau se plantea justamente la idea de que el verdadero trabajo que nosotros tenemos como maestras, como maestros, es el poder crear situaciones didácticas que favorezcan el aprendizaje, donde un papel protagónico, donde un papel principal es el alumno. Es el alumno el que aprende. El maestro no es el responsable del aprendizaje del alumno, es el alumno el que aprende, pero el maestro sí es responsable de crear las situaciones más adecuadas para que el alumno pueda aprender. Brusseau entonces plantea varias nociones importantes. La noción de contrato didáctico, de esa relación que establece el maestro con sus estudiantes, esa relación informal que motiva, que da ejemplo, que da actitud hacia los estudiantes. Cuando un maestro se apasiona por su campo de conocimiento, pues muy seguramente la mayoría de sus alumnos también se va a apasionar por su campo de conocimiento. La actitud que nosotros reflejamos hacia nuestros alumnos es fundamental. Ahora, no solo eso, también Brusseau habla de este proceso importante, también lo habla Bernard, la transposición didáctica, este paso de ir de los conceptos formales del conocimiento científico hasta el conocimiento científico escolar. El cómo podemos acortar esa distancia entre cómo explico la noción, por ejemplo, de plano inclinado en la clase y cómo la explico para mis estudiantes. Este proceso de transposición es fundamental y la base, de acuerdo a Brusseau, de él es el proceso que él llama la intencionalidad pedagógica del docente, que es que el maestro esté convencido de que busca realmente que sus alumnos desarrollen ese aprendizaje. Y desde luego, el trabajo de Duval, cuando Duval se plantea la idea de que si en la ciencia hay otros conocimientos, hay otras maneras de representar los propios conceptos. Por ejemplo, el concepto de fusión, de función, que lo podemos explicar a través de un problema, a través de una gráfica,
a través de una ecuación, a través de un diagrama, a través de una tabla. Esas son representaciones semióticas. Esas son representaciones conceptuales de un mismo concepto. Las investigaciones de Duval nos dicen que entre más representaciones tengamos, entre más representaciones podamos acercar a nuestros estudiantes, pues parece ser que mejor nuestros estudiantes podrán desarrollar la comprensión de esos conceptos. Ahora, no son las únicas perspectivas, porque también tenemos perspectivas un poco más cercanas ya a la enseñanza del nivel medio superior y superior. Y ahí van a aparecer algunos trabajos como los de Nicolás Balachev, que plantea el darle un resignificado a la noción de demostración, a la noción de experimentación, a la noción de argumentación, tratando de recordarnos ese papel tan importante que juega la ciencia, la comunicación del conocimiento. Y dentro del proceso de comunicación del conocimiento, un papel muy importante está la prueba, la demostración, la verificación, la experimentación, la argumentación. Balachev nos hace recordar la importancia, la necesidad que se tiene de que el alumno desde la educación secundaria, desde la educación preparatoria, argumente, verifique, compruebe, experimente. Es decir, argumente cómo es que llega a sus conclusiones, cómo es que llega a determinados resultados. Horst Beyer, con quien he tenido la oportunidad de colaborar, hemos escrito un libro en conjunto. Horst Beyer, que plantea una noción ya descrita en cierta medida por Jean Piaget, pero que pone cierto énfasis en la idea de la historia, el recordar la historia de la ciencia como método, como motivación. Beyer hace este énfasis tan interesante en que en muchas ocasiones cuando hablamos de matemáticas, cuando hablamos de física, cuando hablamos de química, le quitamos la historia, le quitamos esa pasión que han vivido los autores de las grandes teorías. Y Beyer dice, hay que recuperar esa historia porque eso nos permite comprender esos altibajos que también tiene la construcción del conocimiento científico. Y eso también nos hace ver más humanos, humaniza el proceso de construcción de la ciencia. Godino, Batanero, Juan Godino, Carmen Batanero y Vicente Font, que han escrito bastante. El espacio es pequeño, no puse ahora su fotografía, puse más bien uno de sus libros, que han escrito sobre didáctica de las matemáticas, sobre enseñanza de las ciencias, y que son algunos de los autores más leídos en español. Y que en cierta medida, en buena parte de sus libros, lo que tratan de enfocar son todas estas perspectivas o todos estos enfoques que hasta este momento me he permitido señalar. Entonces, Godino, Batanero y Font han desarrollado algunos materiales que nos permiten introducirnos, que nos permiten complementar muchas de las ideas sobre la enseñanza de las matemáticas, sobre la enseñanza de las ciencias, y que vale mucho la pena poderlo leer. Ahora, no son las únicas maneras, desde luego, de entender esta idea sobre cómo ha venido cambiando las nociones de enseñanza y de aprendizaje. Y ahora aparece aquí en la imagen tres personajes conocidos internacionalmente. Stephen Wolfram, Carl Wieman y Humberto Cárdenas. Humberto Cárdenas, mexicano, un profesor mexicano que falleció hace algunos años y que una buena parte de su contribución al campo de la matemática fue justamente en la enseñanza de las matemáticas, en introducir el uso de tecnologías
para construir conocimiento científico. Pero en ese proceso de construcción de conocimiento científico, también se dio cuenta el profesor Cárdenas que se desarrollaba aprendizaje de ese conocimiento científico. Es decir, se rompe esta idea de asumir que la tecnología es simplemente para calcular cosas, sino que también la tecnología puede ser útil, si se trata de la manera adecuada, para construir conocimiento científico. Y esta es justamente, en gran medida, la actitud, la perspectiva que tiene tanto Stephen Wolfram como Carl Wieman. Particularmente, Carl Wieman, quien va a asumir una postura muy especial, este ganador del Premio Nobel de Física, sobre el aprendizaje basado en problemas. Carl Wieman, que nos dice que el cerebro aprende lo que practica y que entonces una buena práctica con retroalimentación mejora el aprendizaje. De manera que la idea es practicar el pensamiento que se desea que el alumno aprenda con la suficiente retroalimentación. Carl Wieman, que por cierto también es el creador de PET, que lo revisamos en el diplomado, él considera entonces que para una buena práctica docente hay que evaluar los métodos de enseñanza. Hay que buscar enseñanzas que puedan ser, métodos de enseñanzas que puedan ser más efectivas para nuestros alumnos. Hay que considerar, desde luego, los saberes, los intereses y las habilidades que tienen nuestros estudiantes. Y entonces, un papel muy importante lo va a jugar la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología que en gran medida ha cambiado nuestra forma de vivir, de aprender, y que hoy en día podemos decir que podemos ir más allá de solamente hacer cálculos, sino construir una ciencia que nos permita tomar mejores decisiones, crear métodos que nos ayuden a construir un mejor conocimiento científico. Y claro, estas ideas de Wieman son consistentes con la idea de la incorporación de las tecnologías para el aprendizaje, las TICs, las participación. Y desde luego forman parte, son elementos de los procesos de enseñanza de una buena formación científica. Hay que considerar el uso de estas tecnologías, pero un uso apropiado, no solamente para hacer cálculos, sino para poder plantear problemas a los estudiantes. Y bueno, si hablamos de ciencia, es importante también observar qué ocurre alrededor de la ciencia, porque la ciencia está cambiando, pero no es lo único que está cambiando. También hay otras perspectivas en el campo educativo que están cambiando y que desde luego influyen en la concepción de nuestro aprendizaje, tanto en las matemáticas como en la propia ciencia. Por ejemplo, las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que van a influir de manera importante porque nos permiten comprender de una forma distinta el concepto de inteligencia. Y de hecho, el concepto en plural de inteligencias. O por ejemplo, los trabajos de Daniel Goleman y Richard Davidson, que nos han permitido comprender la importancia, el papel que juega la educación emocional en el aprendizaje. Algo que de hecho, puedo decirlo, en la formación científica, en las facultades, en las escuelas de ciencias, casi nunca ha sido tomado en cuenta. Habitualmente nos enfocamos en la adquisición de conocimiento, lo cual es importante, desde luego,
pero también hace falta ese tratamiento, ese cuidado a la persona, ese cuidado al estudiante, ese cuidado a las maestras y a los maestros. Muchas universidades han implementado algunos programas de tutoría tratando de subyacer esta atención, pero en la gran mayoría no ha sido suficiente. Entonces, hay que considerar también estos aspectos importantes como es las inteligencias múltiples y muy especialmente la inteligencia emocional. Um, y bueno, esto nos lleva entonces a algunos enfoques también sobre la enseñanza de las ciencias. Leon Tilev, que va a hacer este planteamiento de que el conocimiento en la ciencia se va adquiriendo en tres momentos, por tres elementos, perdón. Por las acciones, las actividades que hacemos, por las operaciones, las acciones, las operaciones y el medio. Es decir, Leon Tiller toma ciertos elementos, en cierta medida, de ese planteamiento que hace Vygotsky, de que el conocimiento lo construimos en sociedad. Gran parte de nuestro conocimiento lo construimos a través de la cultura. Pero Leon Tiller hace este énfasis en la práctica. La práctica es fundamental. Si observamos, es una idea muy semejante a la de Carl Wiman. La práctica es fundamental, pero también se necesita no solo la práctica, sino una reflexión sobre la propia práctica. Y tal vez este es un aspecto muy interesante que Leon Tiller menciona. El ganador del Premio Nobel de Física, uno de los premios Nobel más recientes, Roger Penrose, ha escrito en los últimos años muchas ideas, no solamente sobre la física, sino también sobre la divulgación de la ciencia, sobre la neurociencia y también sobre la enseñanza. Y el planteamiento de Roger Penrose es interesante, porque en cierta medida su planteamiento subyace en una combinación de las ideas de Guy Brousseau cuando se refiere a ese papel que jugamos las maestras y los maestros preocupados por nuestros estudiantes, preocupados por su aprendizaje, preocupados por crear situaciones donde los aprendizajes se puedan desarrollar, donde las habilidades se puedan desarrollar. Pero también hace este énfasis de que el método, el camino debe de ser aquellos problemas que sean del interés del estudiante. Entonces aparece nuevamente el término problema, resolución de problemas, como ya lo había escrito Paul ya a mediados del siglo pasado. Y Humberto Maturana, quien desde la biología, desde la filosofía también, nos va a hablar de algo que él tiene un texto muy interesante que se llama El árbol del conocimiento. Y desde ahí nos va a hablar del amor. Ese amor que en el caso de la enseñanza se ve reflejado por esa pasión, por ese disfrute, por ese gozo que tienen los maestros al dar la clase de ciencias, que tienen las maestras y los maestros al dar la clase de física, y que en cierta medida se transmite, en cierta medida motiva al estudiante. Esto entonces nos lleva a tratar de llegar a una especie de conclusión más o menos general sobre lo que nosotros podemos entender como el aprendizaje, sobre lo que nosotros podemos entender que son elementos que tendría que tener el aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje de las ciencias. Por un lado, el que el alumno pueda interpretar y comunicar la información.
Esto es muy importante. Que el alumno pueda desarrollar habilidades de pensamiento y razonamiento, deductivo, inductivo, abductivo, que pueda desarrollar, por ejemplo, habilidades para demostrar, para argumentar, para probar, para verificar, para experimentar, pero también que pueda desarrollar habilidades socioafectivas. Es decir, que ese proceso de adquisición del conocimiento que experimenta en la clase de física, que experimenta en la clase de ciencias, le ayude a construir una mejor persona. Que ese proceso de construcción del conocimiento lo pueda disfrutar, lo pueda disfrutar, lo pueda gozar, que pueda sentir esa pasión. Y finalmente, el conocer y el poder aplicar el conocimiento que se adquiere. El poder aplicar a su vida cotidiana esas habilidades matemáticas, esas habilidades de pensamiento científico para su cotidianidad. Esta es entonces parte de esta reflexión final que tenía la intención de compartir sobre algunas perspectivas de cómo entender nuestra práctica en la enseñanza y en los procesos de aprendizaje de la ciencia. Bien, no sé entonces en este sentido si usted tenga alguna duda, alguna pregunta en este respecto. No, todo bien, se me hace bastante interesante. Hay varios autores de enfoques que mencionó que no había visto, eh, y que creo que son bastante interesantes y que aportan, ¿no? De hecho, aquí hice algunas anotaciones y me gustaría ver si existe la posibilidad también se pueda compartir la grabación de esta sesión, puesto que sí hay Claro, varios claro que sí. que no conocía, ¿no? Así había visto a Godino, que sí me ha tocado leer algunos de ellos. Uh, Inteligencias múltiples también me tocó trabajarlo un poquito con la tesis de la licenciatura y parte de la maestría. Entonces sí hay algunos que los tengo ubicados, ¿no? Pero hay unos totalmente que son nuevos para mí y que con esa explicación pues da como que un resumen, ¿no? De perdida como el enfoque central de cada uno de ellos y que me llamaron la atención como para buscarle un poquito más a esos enfoques que a veces en el ámbito educativo nos enfocamos o nos quedamos más con Brunner, Vygotsky, Piaget y Claro. Auswell y que hay más, ¿no? Ahorita también está el tema en matemáticas, si no me equivoco, la socioepistemología o la epistemología. Entonces también ahí anda otro enfoque, ¿no? Del trabajo creo que se enfoca en matemáticas, pero igual pues es una ciencia que es similar a las otras que estamos viendo, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto podemos compartir la grabación. Y bueno, sobre todo en estos últimos enfoques de lo que me permitió escribir como teorías que influyen, creo que hay una parte muy, muy especial, porque muy seguramente usted vivió una experiencia semejante a la mía. La Facultad de Ciencias, las escuelas de ciencias, en efecto, hay mucho interés, nos centramos demasiado en la construcción del conocimiento científico, nos centramos demasiado en la adquisición de conocimientos, en desarrollar habilidades de pensamiento científico. Y esa parte es correcta, indiscutiblemente es correcta. Es necesario que los alumnos y las alumnas puedan resolver integrales, que puedan calcular el trabajo, que puedan calcular la energía, etcétera. Es importante. Pero también es importante, y de hecho está demostrado que para alcanzar logros más altos, para alcanzar más éxito, hay que también cuidar a la persona. Hay muchos alumnos
con problemas emocionales en las facultades. Hay muchos alumnos con niveles de estrés, de frustración, de depresión muy altos. Y las escuelas no nos estamos haciendo cargo de ello. Simplemente damos más material, y el que resista va a graduarse. Pero el que no resista no se gradúa. Y esta nueva perspectiva que nace en los 80s con los trabajos de Howard Gardner, pero que después en los 90 se fortalece en una línea con los trabajos de Richard Davidson, con los trabajos de Daniel Goleman, por mencionar algunos autores, es vamos a repensar la educación, no en que le quitemos esta parte de la adquisición del conocimiento, no en que quitemos que tienen que desarrollar habilidades, no, eso es muy importante, pero hay que agregar el cuidado de la persona, también es muy importante. Queremos que los alumnos sean felices en el aula, queremos que los alumnos puedan disfrutar la clase de física, queremos que los alumnos tengan técnicas para poder liberarse de ese estrés o de esa depresión cuando llega, porque en algún momento del proceso formativo va a llegar. Toda persona que escribe una tesis sabe que hay tensión en muchos momentos. Y entonces, creo que eso complementa y nos permite tener una visión, un poco como lo decía nuestro colega Horst Beyer, más integral de cómo se construye el pensamiento científico. Porque en muchas ocasiones lo que presentamos de este proceso de construcción del pensamiento científico es solamente el resultado. Y olvidamos todos esos procesos de frustración, de estrés, también de alegría, de pasión, que vivimos cuando se construye la ciencia. Y creo que es importante desnudar un poco más cómo es el propio proceso de construcción científico y no verlo como algo donde puede seguir una especie de receta de pasos para llegar a una determinada conclusión. Quien hace ciencia sabe que eso idealmente es así, pero no es así. Es mucho, pero mucho más complejo. Y bueno, Sí, esta forma de desnudar un poco de cómo es que se construye la ciencia, creo que en realidad la hace humana. Permite al estudiante darse cuenta que el error, por ejemplo, es un proceso natural en la construcción del conocimiento científico. Claro, hay que ir aprendiendo de ese error y hay que ir mejorando, pero lo natural es que no siempre salga o llegue al resultado que espero en la primera vez que lo intento. A veces se va a requerir de mucha perseverancia, a veces se va a requerir de mucho trabajo y va a haber muchos días malos, pero también va a haber días muy buenos donde podamos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo. Y creo que esta parte de humanizar este proceso es algo que hace mucha falta en las escuelas de ciencia y en las facultades, sí, porque nos permite totalmente de ver acuerdo. ese proceso de una manera mucho más integral. Sí, así es, creo que nos hemos enfrascado tanto en el trabajo de una ciencia tan exacta que se nos olvida que pues trabajamos con humanos, ¿no? Y que hay un proceso pues integral, ¿no? Eh, Podré venir desanimado o desmotivado o con ciertos problemas que por más que pueda tener una muy buena explicación matemática y con sus teoremas y todo el show, pues no voy a estar tan apercibido, ¿no? De lo que sucede. Y también creo que es importante entender los cambios que existen de generaciones. Ahorita yo estoy en el doctorado y me llamó mucho la atención el tema de los cambios generacionales, ¿no? Actualmente en educación superior ya se encuentra o está cursando la generación Centennial o la generación Z, ¿no? Y es bastante interesante porque pues tienen un perfil muy distinto a un millennial, tienen un perfil muy distinto a un boomer y es curioso porque pues la generación boomer o la generación millennial es la que está enseñando ahorita a los centennials. Entonces, como normalmente pues existe ya una generación, una brecha generacional de 10, de 20 años y tratamos de replicar, ¿no? Las mismas estrategias con las que fuimos enseñados
y que nos ayudaron y que fueron buenas prácticas para nosotros y las queremos vaciar, ¿no? En un recipiente totalmente distinto al de nosotros, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ese es el reto, ¿no? Que si ya una ciencia exacta tiene de por sí sola un reto de comprensión, de análisis, de lógica, pues ahora mezclándole o poniéndole o añadiendo la parte humana donde pues es volátil, donde se le agregan más factores, pues creo que hay como todas estas vertientes, ¿no? Donde actualmente pues eso como que me hace un poquito reflexionar, ¿no? Ya actualmente también está la generación alfa circulando, ya empezando a entrar a los niveles de primaria. Entonces se están enfrentando a otro tipo de situaciones, ¿no? Donde una de ellas principalmente es el tema de la inclusión de las tecnologías, ¿no? Y nos topamos con el Centennial, donde una de las características principales es la hiperconexión. O sea, ya están conectados prácticamente desde que se levantan, ¿no? Hasta que se duermen. Y esa es una lucha que a lo mejor puede tener un docente que ya es de otra generación, ¿no? ¿Cómo voy a incluir la tecnología? Y sí, es cierto, hay estudios, ¿no? Que demuestran las influencias negativas que tiene la exposición a la tecnología de una manera sobresaliente, ¿no? O más allá del promedio. Y bueno, ahí implicaría otro tipo de trabajos, ¿no? A lo mejor las regulaciones, las normas que pueden existir al momento de trabajar con la tecnología en el aula, las cuestiones éticas que tienen que considerarse, etcétera, ¿no? Pero entonces entra en juego muchos factores, creo que por ahí creo que me tocó leer por ahí una frase que se me hizo bastante interesante y que pues de una u otra forma pues la considero como a reflexionar, ¿no? Déjeme leérsela aquí, lo tengo aquí en la mano. Dice, no recuerdo quién te dijo la frase, pero dice, somos docentes del siglo XX que aprendimos con un modelo del siglo XIX para enseñar a jóvenes del siglo XXI. Entonces, pues aquí entra todo este rompimiento de paradigmas, ¿no? Y las propuestas de todos estos enfoques que se están dando, pues están abonando, ¿no? Como que, bueno, también es importante considerar la historia, pero también no olvidemos la parte emocional, pero también no nos olvidemos de que no solamente existe la inteligencia lógica, sino que también está la interpersonal, está la musical, está la de la naturaleza. Entonces, como todas estas, pues abonan, ¿no? Y el docente, al conocer todos estos enfoques, pues podrá tomar, pues, lo que más le convenga y lo que más le sea útil para también, pues, su contexto, ¿no? A lo mejor, por más la tendencia que esté a las tecnologías, pero estoy en una zona rural, pues va a ser bastante complicado y a lo mejor la única tecnología que voy a poder meter es un cañón y una laptop y no voy a poder emplear nuevos enfoques tecnológicos que ahorita hay como el BYOD, que es el de traer tus dispositivos al aula, o el aula invertida, u otros tipos de modelos que se aplican, ¿no? En un contexto escolar donde pues existe una infraestructura tecnológica adecuada para llevar a cabo ello, ¿no? Entonces, creo que aquí nos habla bastante del reto que tiene el docente, ¿no? Más si ya al trabajar con una ciencia tiene esa complicación, pues ahora añadirle, como comentaba, el trabajo con estudiantes y no solamente con un estudiante, sino con 50, a lo mejor en un aula, pero también con 250 si tengo 5 grupos. Entonces, la dinámica que puedo trabajar en un semestre no necesariamente me va a funcionar en el siguiente. Eh, Tuve la experiencia de impartir una misma materia en el mismo semestre y en horarios distintos, uno a las 9 de la mañana y otro a las 4 de la tarde. Y totalmente la dinámica cambia, ¿no? Entonces, sí, aún todas esas cosas multifactoriales que existen, pues está bastante interesante ver. Por eso me llamó la atención como leer algunos que comentaba o que exponía, y se me hizo interesante como aquellos aspectos que expresó, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí